Diodo Zener. Para entender el funcionamiento del diodo Zener, necesitamos entender la función de los componentes básicos que integran el circuito más sencillo que nos podemos encontrar en la teoría para el diodo Zener. Para este circuito, vemos que utilizamos una fuente de alimentación llamada VI y por su nombre en inglés input, entrada. Es la fuente de alimentación que suministrará voltaje e intensidad de corriente al circuito. Lógicamente tenemos a nuestro diodo Zener. Tenemos una resistencia RL, cuyo nombre obedece a su nombre en inglés, L de load, carga. Es una resistencia de carga. Es decir, esta resistencia RL hace las veces de componente al que va a proteger el diodo Zener. Puede ser una resistencia, puede ser un arreglo de resistencias, podemos tener todo un circuito complejo que sustituya a RL, es decir, RL es una resistencia que simboliza aquello que va a proteger el diodo Zener. También tenemos una RS, cuya letra denota que estamos hablando de la resistencia que se encuentra en serie con el arreglo. ¿Cuál arreglo? El arreglo compuesto por el diodo Zener y en paralelo la resistencia de carga. Cuando tengamos un circuito con diodo Zener, lo primero que debemos averiguar es si este diodo se encuentra encendido o apagado. Recordemos que el diodo Zener funciona como un diodo normal cuando se encuentra polarizado directamente. En la teoría solemos considerarlo como un diodo de silicio, aunque también lo podríamos considerar de germanio o con un potencial de barrera distinto, el cual se debería especificar al momento de resolver el ejercicio. Esto significa que el diodo Zener típicamente lo vamos a utilizar polarizado inversamente. El procedimiento para resolver un circuito con diodo Zener entonces consiste en averiguar el estado del diodo Zener, encendido o apagado. Para ello seguimos una serie de pasos. El paso 1 sería quitar el diodo Zener y marcar las terminales como A y B. Al quitar el diodo Zener vamos a verificar cuál es el voltaje que existe en RL. Es decir, pasaríamos al paso 2. El paso 2 nos dice obtener el voltaje entre las terminales A y B. En este circuito nos damos cuenta que el voltaje entre A y B corresponde al mismo voltaje que existe en la resistencia RL. Esto es porque si utilizamos colores para ver cada uno de los conductores o los alambres de nuestro circuito, vemos que entre A y B tenemos los colores verde y azul, y RL también tiene verde y azul en sus extremos, está en paralelo con los puntos A y B. Podemos usar la fórmula de divisor de voltaje, debido a que en este circuito sencillo observamos que al quitar el diodo Zener nos quedan en serie RS con RL, ya que A y B solo son dos puntos de referencia. Así que si usamos la fórmula de divisor de voltaje en este paso, obtenemos el siguiente valor de 6 volts. Así que hemos obtenido el voltaje entre las terminales A y B, que es igual a 6 volts. Una vez que tenemos este valor, procedemos al siguiente paso. El paso 3 más bien es una pregunta. Y en el paso 3 nos hacemos la pregunta, ¿el voltaje entre las terminales A y B es mayor o igual al voltaje Zener? En este caso, con los valores del ejemplo, la pregunta sería, ¿6 volts es mayor o igual a 7 volts? Si la respuesta es no, como en este caso, eso significa que el diodo Zener se encuentra apagado y esto significa que será un circuito abierto. Por lo tanto, los valores del resto de los componentes los calculamos de acuerdo al circuito como se encuentra, con el diodo Zener en circuito abierto, que en este caso podríamos obtener el voltaje de RS mediante el análisis de su malla. Ya que tenemos los voltajes de ambas resistencias, podemos calcular sus intensidades de corriente. Notamos que el valor de ambas intensidades de corriente es igual, puesto que es un circuito en serie, A y B se encuentra en circuito abierto. Es importante aclarar que el voltaje entre las terminales del diodo Zener no es cero, y en este caso le corresponde el valor de 6 volts, pues es el valor del voltaje de RL, es decir, con quien está en paralelo. Esto puede resultar confuso para algunas personas, pero recuerden que el diodo Zener no tiene ley de Ohm. Eso significa
que aunque su intensidad de corriente sea 0 amperes, pues es un circuito abierto, entre sus terminales sí existe un voltaje, o puede existirlo, como en este caso. Ahora, ¿qué pasará si la respuesta a la pregunta del paso 3 es positiva? Para ello vamos a modificar uno de los valores del circuito. Hemos modificado el valor de RL. Así que, veamos. Paso 1 ya está hecho, quitar el diodo Zener y marcar las terminales como AB. Paso 2. Debemos obtener el voltaje entre las terminales A y B. Utilizamos nuevamente la fórmula de divisor de voltaje y obtenemos el valor del voltaje entre las terminales AB, y en este caso el voltaje es de 8 volts. Nos hacemos nuevamente la pregunta del paso 3. ¿El voltaje entre las terminales A y B es mayor o igual que el voltaje Zener? Es decir, 8 volts es mayor o igual a 7 volts. En este caso la respuesta es sí. 8 volts es mayor o igual a 7 volts, sí es mayor. Eso significa que el diodo Zener se encontrará encendido. Y al estar encendido el diodo Zener, lo vamos a regresar al circuito. Y entonces el voltaje entre las terminales A y B se ajusta al voltaje Zener. ¿Qué significa esto? Significa que sin el diodo Zener, este circuito tendría 8 volts entre A y B. Pero gracias al diodo Zener, el voltaje se regresa y se convierte en 7 volts, protegiendo a RL en caso de que hubiese un voltaje mayor a 7 volts. Esa es la función del diodo Zener. Y el resto del voltaje, es decir, el volt sobrante de los 8 volts, se lo envía a RS. Es decir, sin el diodo Zener, RL tendría 8 volts y RS tendría 4 volts. Pero el diodo Zener lo que hace es proteger RL, y en lugar de tener 8 volts, esos 8 volts los descompone o los separa en 7 más 1. Y ese más 1, ese volt sobrante, se lo envía a RS, a la resistencia en serie. Pues recordemos que el diodo Zener y RL están en paralelo y deben tener el mismo voltaje. Así que ese volt sobrante se lo va a enviar a RS. Y esa es la función de RS o de la resistencia en serie, el recibir el voltaje sobrante después de la protección del diodo Zener. Con esto, al estar encendido el diodo Zener, el voltaje de RL es igual al voltaje Zener, con un valor de 7 volts. Esto causa que RS tenga el voltaje sobrante como ya explicamos, es decir, expresado en fórmula, el voltaje de RS es igual a VI menos el voltaje Zener, teniendo un resultado de 5 volts. Ya que tenemos estos voltajes, podemos obtener las intensidades de corriente de estas dos resistencias por la ley de Ohm. Al obtener estos valores de intensidad de corriente y al hacer el diagrama de corrientes en el circuito, podemos ver con facilidad que para obtener la intensidad de corriente que fluye a través del diodo Zener polarizado en inversa, podemos utilizar la ley de nodos de Kirchhoff. Así que utilizando la ley de nodos de Kirchhoff calculamos la intensidad del diodo 1, que en este ejemplo resulta de 1.5 mA. Ya que tenemos la intensidad de corriente del diodo Zener, y como está encendido su voltaje es igual a 7 volts, es decir, el voltaje Zener, podemos obtener su potencia. Y esos son los pasos básicos para resolver un ejercicio con diodo Zener, donde dependiendo del circuito, no necesariamente vamos a utilizar siempre divisor de voltaje. Si el circuito es más complejo, deberemos utilizar algún otro método de análisis de circuitos para obtener el voltaje entre las terminales A y B, pues esto nos dará el estado del diodo, si está encendido o apagado.